determinar el paso por la placenta y dañar al feto o a la misma paciente. Y si se trata de parásitos, lo mismo. O sea, tenemos que haber una viremia, una bacteremia y una parasitemia que atraviese, además, por estas razones, la placenta y llegue al feto. Hay otra vía que hay que marcar en forma importante, que es la canalicular ascendente. Nos referimos a las infecciones vaginales que podrían ascender a través del cuello hacia las membranas, debilitarlas, deteriorarlas e incluso romperlas, causando amnionitis, coriamnionitis y así llegar incluso a comprometer el feto. Esas tres vías hay que tomar en cuenta en las infecciones en las embarazadas. ¿Qué consecuencias tiene en general tienen las infecciones en la embarazada? Pueden provocar aborto, si es en las etapas tempranas del embarazo. Pueden determinar parto pretérmino. Pueden determinar óbito fetal, o sea, muerte fetal in útero, muerte perinatal y muerte neonatal. Espero que a estas alturas ya sepan los conceptos de estos tres elementos que estoy mencionando. Óbito, muerte fetal in útero, muerte perinatal, la muerte del producto que se produce entre las 20 semanas hasta los 7 días de nacido, y la neonatal desde que nace hasta los 28. Y puede determinar malformaciones, no siempre sucede, pero sí se describen malformaciones, embriopatía, fetopatía. Generalmente es un compromiso de funciones más que malformaciones como teratogénesis. Vamos a ver entonces que las infecciones en la paciente pueden ser virales, bacterianas y parasitarias. En las infecciones virales, mencionamos ya todo lo que esto está descrito, que ustedes ya han llevado en sus materias correspondientes en los años anteriores. Han llevado en infectología, han llevado en virología, han llevado en parasitología. Entonces vamos a hacer una mención de estas enfermedades un poco rápida porque el tema es extenso. Hepatitis viral. Puede contraer la paciente, puede contraer hepatitis, cualquiera de las formas, puede ser A, B, C. Puede contraer las enfermedades que conforman el complejo TORCH, estamos hablando de toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y herpes. En las otras formas pueden ser varicela, varicela zoster, en este caso estamos hablando de virus. Acá en el complejo TORCH solamente está la rubiola como, y el citomegalovirus como virus, como tal. No, las otras son, la TO significa toxo y si es un parásito que va a determinar esa infección. Las gripes virales pueden ser A, B, C, vamos a ver un poquito más con detalle más adelante. Parotiditis es otra enfermedad que a veces pensamos que la embarazada no va a tener, no va a contraer, pero sin embargo a veces llegan con sus glándulas, las parótidas inflamadas, y hay que saber reconocer eso. A veces los pacientes no se dan cuenta y hay que saber examinar y explorar realmente si está sucediendo esto. Esto está causado por el paramyxovirus, como ustedes saben, y sí puede determinar malformaciones congénitas en el producto. Sarampión, felizmente, es una enfermedad que, entre comillas, está erradicada, aunque están apareciendo brotes aislados en distintas partes del mundo. Esto es provocado por el virus del sarampión y sí determina en su momento en la embarazada aborto u orto. Enterovirus como el de la polio, se supone que las pacientes embarazadas son potencialmente sanas y se supone que en la actualidad, siglo XXI, las embarazadas o las mujeres que se exponen a embarazo tendrían que tener todo el esquema de vacunación completo para cuando llegan a la edad del embarazo, de tener relaciones, etc. Pero puede suceder por alguna extraña razón que contraiga polio. Esto va a determinar una parálisis congénita y toda la sintomatología que pueda tener. Estas enfermedades tienen su propia sintomatología, su propia signología, y hay que saber explorar y reconocer. El virus Coxsackie B1 y el virus Coxsackie B2 van a determinar en el producto cardiopatía congénita, meningitis, miopericarditis. Por tanto, el pronóstico para el producto es mal. Las influencias, época de influencias, estamos ingresando, entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que está provocado por mixovirus,
ARN, no ADN, ARN. Estos van a determinar aborto, parto pretérmino, embriopatía, óbito, etc. Tenemos que estar atentos de acuerdo a la época y de acuerdo a la edad gestacional que esté cursando la paciente para reconocer ciertas infecciones. Entre las infecciones bacterianas, las sistémicas tenemos la sífilis, y esto es un hallazgo que debemos perseguir mediante un estudio sistemático, obligatorio, que hacemos un RPR o una prueba específica para sífilis en toda embarazada. Los médicos, en general, los especialistas tienen que nomás pedir esa prueba para determinar si la paciente tiene sífilis o no. ¿Por qué razón? Porque actualmente ya no vemos la sífilis primaria, o sea, ya no vemos la presencia clásica del chancro, de inoculación, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes han aprendido en ese tipo de enfermedad en citología y parasitología y virología. Entonces, lo detectamos mediante esa prueba de laboratorio que pedimos. Las enfermedades respiratorias también son importantes y eso va a depender de la antecedentes de la paciente, de haber sido tosedora, crónica, etcétera, y pensar siempre, esta patología es propia de nuestro país, propia de nuestra región, propia, esa es una patología que no debemos olvidar nunca, la tuberculosis. Puede estar inactiva, puede estar activa o puede ser un cuadro reactivo. ¿Por qué? Porque como la paciente baja sus defensas, se puede reactivar un poco tuberculoso que puede haber estado ahí por tiempo inactivo. Entonces hay que ver a las pacientes si están tosiendo, si se quedan de tos, de fiebre nocturna o de algunas otras cosas, tenemos que pensar nomás en nuestras patologías propias. La tuberculosis es una de ellas. Las infecciones del tracto urinario pueden ser en sus tres formas, como bacteriuria asintomática, cistitis, pielonefritis, eso de acuerdo a la sintomatología y signología que nosotros encontremos cuando vemos a la paciente en la consulta prenatal. Dependiendo de cuál de ellas se trata, entonces iniciamos tratamiento luego de explorar bien a la paciente y luego de tener los análisis correspondientes. Necesitamos tratar toda infección en la embarazada, debe tratarse, no se debe dejar. Porque hay una tendencia o una costumbre o un mito de que los médicos generales o no sé de dónde se obtuvieron esa información que les dicen a las pacientes que se van a tratar después de que nace el bebé. Error, es un grave error ese. Se tiene que tratar en cuanto se detecta el problema, cualquiera que sea. En infecciones en el tracto gastrointestinal, la paciente no está exenta de tener salmonelosis, shigellosis, de acuerdo a la signología y sintomatología, vamos a determinar, y siempre apoyados por el laboratorio. Estas enfermedades, por el cuadro que presentan mucha fiebre o mucha pérdida de líquido por las diarreas, etc., pueden determinar o acabar en abortos en partos pretéritos. Entonces, a las pacientes embarazadas las tenemos que educar, instruir para que no coman pues lo que se les antoje. Se les ocurre comer todo en la calle, ¿por qué? Porque existe el otro mito de que la embarazada se antoja de todo. No es tan así. Así que hay que ir educando a las pacientes en cuanto se las capta y decirles que no coman cualquier cosa, que coman sano, entre comillas. Infecciones dérmicas como la escarlatina, la erisipela, producidas por los estreptococos, ya sea A, B, hemolítico, pueden causar aborto y sepsis en su caso, ¿no? De la erisipela. Felizmente son problemas que ya no vemos mucho, pero sí tenemos que pensar cuando se presenta cierta sintomatología y cierta signología. La listeriosis causada por la listeria monocitógenes, a veces esto lo hallamos mediante un simple examen de hemograma, ¿no? Vemos la cantidad de monocitos que pueden estar habiendo ahí en la fórmula blanca, etcétera, y debemos asociar. Para eso pedimos los análisis, para interpretar lo que está mostrando y ver qué está pasando. Está causado por un bacilo, como saben, y sí también determina abortos. Cuando las pacientes tienen una historia de abortos, muertes fetales, intraútero, etcétera, tenemos que investigar estos casos. No siempre se trata de toxoplasmosis o el complejo torso en general, no es así. Tenemos que investigar. Infestaciones parasitarias, las embarazadas pueden estar parasitadas pre-embarazo, transembarazo o post.
pueden cursar con infecciones parasitarias. Y en nuestro medio, Cochabamba sobre todo, pues estamos expuestos a adquirir toda clase de parásitos. El complejo o la enfermedad de toxoplasma, ustedes ya saben que está por la toxoplasma gondii. Y ustedes ya han llevado esto, incluso tienen toda una mañana o una reunión de revisar este tema dentro del complejo TORCH. Lo que sí quiero aclarar respecto al toxoplasma gondii es que este parásito no atraviesa antes la barrera placentaria, no la va a atravesar antes de las 18 o 20 semanas. No es así. No va a causar abortos tempranos, más bien tardíos. Y sospechamos de toxoplasma gondii no porque la paciente haya convivido o tenga gatos. Al gato le han estado acusando de nada, porque el gato no tiene nada que ver con este tipo de transmisión. ¿Sí? Eso es algo que se tiene que corregir en la historia de la medicina. Estamos equivocados respecto a todo. No se contrae de esa manera. Se contrae no por aspirar a las heces del gato ni nada. Se contrae por comer con carne semicocida o de plano crudo. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y acordarse que no va a atravesar antes de las 18 o 20 semanas. Da abortos tardíos, puede tener cierto compromiso en el producto, sobre todo funcionales, etc. Cuando se detecta, se tiene que tratar. En zonas endémicas debemos pensar siempre en el paludismo o malaria, sobre todo en las regiones tropicales, ¿no? Del oriente. Tendremos que pensar siempre en malaria porque es una enfermedad endémica de esas zonas. Sobre todo por el malaria, del tipo malaria. Entonces ese cuadro es típico, ¿no es cierto? Nos va a dar una serie de procesos de fiebre, de tipo terciana específicamente, y espero que ustedes sepan eso, ustedes van a llevar eso en semiología probablemente. Pero tienen que recordar todo lo que han llevado. No se puede estar aprendiendo en medicina para olvidarse luego. Tienen que acordarse todo, sino revisar, repasar. Cuando encontramos ese tipo de problemas, entonces tenemos que tratarlo. Amebiasis, ¿quién no tiene amebas en Cochabamba o en Bolivia? Todo el mundo. Si la embarazada pues puede cursar con ciertas sintomatologías, sobre todo de diarrea, etc. Es importante, nuevamente aquí digo, educar a las embarazadas, educar a las mujeres para que no se coman cualquier cosa, y menos de la calle, porque está todo de la calle. Si realmente está con amebiasis, hay que tratar, no se la va a dejar con amebas ahí causando problemas. Porque el riesgo de todo esto, digamos, es la diarrea y por tanto la deshidratación, y eso puede determinar problemas en el embarazo. Las oncinarias, como el anquilostoma duodenal, el Stenecatomegaly, son raras en nuestro medio, más es propio esto del Brasil, más al norte, Venezuela, no vemos mucho. Pero si por alguna razón apareciera, hay que tratar. Les digo, hay que tratar, no se les debe dejar con su infección a las embarazadas. Los nemátodos, es común encontrar ascaris en el chapare, sobre todo. Hay los niños desde chiquitos, los niños andan eliminando los ascaris como si fueran tallarines. Los oxiuros, lo mismo. Entonces, si encontramos que la embarazada, y de pronto las embarazadas vienen y dicen, estoy botando tal cosita, y a veces nos muestran el elemento que traen y dicen, bueno, pues eso hay que tratar. Por Dios, hay que tratar, no se le debe dejar con eso. Eso de que puede afectar al niño, nada, le puede causar malformaciones, es un mito. Primero vamos a aprender bien qué es lo que causa, por qué causa y en qué momento se va a causar mayor o menor daño. Infecciones de transmisión sexual. Antes de pasar a esto, vamos a hablar sobre el tratamiento. Ustedes detectan infecciones virales, no hay tratamiento específico para las virosis. Entonces, ustedes tienen que acordarse que la embarazada está llevando un producto en su vientre y necesita protección. Iniciamos un tratamiento sintomático, si está con fiebre, le bajamos la fiebre, le ponemos en reposo, etc. Todas las infecciones virales. Y se le da un apoyo con ácido fólico. No se olviden del ácido fólico o complejo B para proteger al niño, porque el ácido fólico ustedes tienen que revisar o repasar o aprender. El ácido fólico forma pues la estructura misma del ADN, entonces tenemos que proteger. Si es enfermedad bacteriana, la tenemos que tratar. Si es enfermedad parasitaria, la tenemos que tratar, no dejar a las pacientes sin tratamiento. Ese es el mensaje de este tema, ¿sí? Ya sabemos de por qué sucede, para qué sucede, pero el manejo es ese. Hay que tratar. Eso de que se le va a tratar una vez que desembarace, para entonces ya ha acabado en aborto, ya ha acabado en parto pretérmino, ha acabado en todo, y no hemos hecho nada
Bien, pasando a las infecciones de transmisión sexual. Es común encontrar infección de transmisión sexual en las embarazadas. Por eso el examen, cuando las vemos en una primera consulta de prenatal, es revisarla, explorarla, ver qué tienen de acuerdo a la sintomatología que requiere también la paciente. Las enfermedades por clamidia. La clamidia trachomatis puede causar conjuntivitis, sí, por inclusión y neumonía en el producto. En cuanto se detecta, pues se diagnostica y se detecta, hay que tratar con el elemento antibiótico específico. Gonorrea no es tan común ya actualmente porque las señoras se han tomando ampicilina, penicilina, cualquier cosa, como si nada. Por tanto, la sintomatología no ha de ser tan terrible como antes, porque generalmente la gonorrea tapa la uretra tanto en varones como en mujeres y por tanto la paciente va a tener mucha molestia al orinar. Si fuera el caso, y ustedes saben que la gonorrea está causada por el gonococo, hacemos un tratamiento específico. Doctores, la base del tratamiento siempre es penicilina. No se admite en embarazadas tratar con quinolonas, con otros elementos. La base, la primera droga de elección siempre es penicilina, cualquiera de sus cosas, en determinadas dosis y durante un determinado tiempo también. La sífilis, lo mismo. Para la sífilis hay que tratar con pérdida, pero no nos olvidemos de tratar a la pareja y hacer sus controles periódicos para ver si ya hemos controlado o no la presencia de la bacteria. Cuando vemos verrugas genitales, es igual o sinónimo de la presencia del papiloma virus humano. Y van a causar precisamente verrugas, formación de verrugas, llamadas comúnmente condilomas, y la enfermedad se llama condiloma. En este caso, si encontramos las verrugas, vamos a tratar a la paciente si solamente está ocupando la parte vulvar. La vulva es una región anatómica, no es un genital, es la región anatómica donde se encuentran los genitales. Y los genitales externos, ¿cuáles son? Si se acuerdan de anatomía, tienen que saber, pero estamos hablando de labios mayores, menores, clítoris, etcétera, etcétera. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Tratamos solamente con eso. Podemos tratar hasta las 20 semanas con la aplicación de podofilino, de una sustancia, una resina. No estoy de acuerdo con el tratamiento de electrofulguración ni con el tratamiento ese por frío, no, porque les causa mucho dolor, mucho daño, y para eso tendrían que estar hospitalizados. La aplicación de podofilino simplemente tiene una acción exfoliativa, va a hacer caer la verruga como cualquier verruga anterior. Pero si las verrugas están a nivel vaginal, mejor ni tocar, no se toca eso, y eso sí se va a trabajar en esto. Pero no nos olvidemos también de aplicar o de administrar también aquí complejo B y o ácido fólico para proteger. La tricomoniasis vaginal, un parásito que causa mucha secreción específica, típica, con mal olor fecaloide, y que molesta mucho a la paciente. Puede estar la paciente con eso y la tratamos por vía vaginal local. Todas estas infecciones se tratan por vía vaginal local. Algunas rara vez podríamos usar la vía sistémica, pero siempre tenemos que preservar al producto. La candidiasis vaginal es una infección por hongos. Ustedes saben, la candidiasis, y ahorita vamos a mostrar qué características tienen las infecciones para saber reconocer incluso así a simple vista. Clínicamente no necesitamos estudios específicos, pero sí la sintomatología aquí es prácticamente el prurito más la secreción de natas, de leche cortada, es parecida a leche cortada. La vaginosis por Gardnerella también produce un flujo, no tan específico como el de la tricomona, pero sí tiene un olor característico a pescado, no solamente a pescado, es a pescado podrido. Entonces, esos elementos que son características de cada infección que hemos mencionado, los tenemos que aprender y empezar el tratamiento en cuanto lo detectamos. Ahí, esta es una muestra de qué. Es una secreción un poco lechosa, pero lo que más nos llama la atención es el daño tisular que tiene el cuello y la espuma, las burbujas que está conteniendo. Esto es típico de tricomona. Y entonces damos tratamiento local vaginal en base a metronidazol, doctores. No entra aquí ningún otro antibiótico ni antiparasitárico. Metronidazol por vía vaginal local.
y tratamos a la pareja y ahí recomendamos ya pues disminuir o de plano quitar las relaciones. ¿Qué riesgo tiene la tricomoniasis? Tiene el riesgo de debilitar las membranas, porque se consume el zinc de las membranas del parásito y puede determinar en algún momento, como vemos aquí, el cuello entreabierto y pasar hacia las membranas, debilitarlas y romperlas. Entonces, por eso es importante tratarlas. Aquí vemos una secreción medio parda, no es tan definida, no hay mucho daño tisular, pero el olor, ya les digo, es característico. Esta es una secreción típica de Gardnerella vaginalis. La que sigue. Aquí, típico, natas. Tampoco hay mucho daño a nivel cervical, pero las natas son típicas de los hongos. Tratamos con imidazoles, las tricomonias y la vaginosis con metroimidazoles, etc. En óvulos o cremas, etcétera, pero no por vía sistémica, dependiendo además de la edad gestacional. Aquí, ¿qué vemos? Ahí tenemos una secreción medio burulenta, ¿no? Esto es típico de, y además hay una cervicitis tremenda, esto es una gonorrea. Acá, esto es una infección también por gonorrea, pero que está empezando recién, no es tan típica la secreción, que puede confundirse por una secreción, porque la clamidia no da tan específicas las secreciones, pero sí hay que tomar muestras para un estudio de tinción de Gram, cultivo, etc. Acá no se ve mucho, ¿no es cierto? Pero si nosotros observamos bien en la parte superior, casi a las 11, entre 11 y 12 del reloj, está ahí un levantamiento que corresponde a una ampolla a nivel cervical. Ampolla es igual a herpes. Verrugas igual a condilomas. Ampollas igual a herpes. Esta es una infección por herpes y hay que tratar. ¿Qué es esto? Esto es un daño tremendo al tejido. Y como dice ahí, es una lesión luética primaria. Rara vez ya vemos el chancro sifilítico que se llamaba. Ahora solamente detectamos la sífilis en su estadio secundario, ya no en el primario, pero esto es para que más o menos vean cómo es el chancro. Daña el tejido y muestra esa imagen. Acá esto es una irritación tremenda de todo el labio superior, mayor, en los menores, la parte del introito vaginal, parece muy inflamado, ¿no es cierto? Esto es una infección por enterococo. Y es común a veces en las embarazadas porque descuidan mucho el aseo, ¿no? Y andan contaminando con heces fecales hacia la vagina, etcétera. Entonces, esto es una irritación, una infección, inflamación por enterococo. ¿Qué vemos acá? Acá vemos una hinchazón del labio mayor izquierdo, típico de lo que es la inflamación y la infección de la glándula de Bartolina, en este caso del labio. Esto es una bartolinitis. Si encontramos esto y realmente está fluctuante y le causa mucha molestia a la paciente, aún embarazada, se le puede drenar esto, pero no solamente drenar, porque algunos colegas lo único que hacen es hacer un corte y eliminar el contenido purulento. No se hace. Se hace el corte, sí, se drena el material purulento, sí, pero además se hace una técnica que se llama de marsupialización, para que no vuelva a cerrarse la glándula y no vuelva a producirse, porque esto se reproduce, recidiva fácilmente. Sí, y el tratamiento antibiótico, aquí sí, tratamiento antibiótico sistémico, en base a penicilina. Aquí otra vez una lesión característica ya en la región vulvar de chancro sifilítico. Les digo, ya no vemos mucho esto. Ustedes tal vez ya no vean mucho esto, pero sí lo van a detectar mediante el análisis ya, pero en un estadio de sífilis secundaria. La sífilis hay que tratarla junto a la pareja, como cualquier otra infección. ¿Qué vemos acá?
Verrugas, lo que les dije, verrugas, verrugas. Verrugas es igual a condilomas. Si es como vemos acá por fuera, podemos aplicar el podofilino hasta las 20 semanas, después ya no. El podofilino, ya les he dicho, va a exfoliar las verrugas, va a hacer desaparecer como cualquier verruga. Y por la vía por la que está siguiendo las verrugas, el trayecto que está siguiendo, nosotros nos podemos dar cuenta inclusive de las prácticas sexuales que tienen algunas parejas. Y educar, pues educar a las señoras y educar a la pareja de que no hagan tonterías, de hacer prácticas sexuales que no corresponden, para evitar este tipo de cosas, precisamente. Bien, eso sería respecto a este tema de infecciones durante el embarazo. Les sugiero que revisen todos los conocimientos que ya tienen hasta ahora por los anteriores que han pasado estos temas y nomás se leen, aplican o le asocian a lo que se estará contando o siempre tomando en cuenta que la paciente está inmunodeprimida. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor. A ustedes.